Ok. Este, espero verme bien. Esta es mi exposición de Karl Marx interpretado por Ambris. Este, no sé qué tan bien esté el formato, parezco como youtuber o algo así, pero le voy a, es la parte ya 2 corregida, analizada mucho mejor. Empezamos con la parte uno. Marx desarrolla su análisis de la ideología a partir de 3 ideas principales. La ideología para otros autores, en este primer punto, dice, critican como a Marx, bueno, más bien Marx como que critica a esos otros autores, que los autores, básicamente veían la ideología como una forma de conciencia que percibe la realidad de manera falsa, invertida o deformada. O sea, es de decir de que básicamente los otros autores nada más se basaban en la conciencia, por así decirlo, nada más hablando de la conciencia, eh, para interpretar o para ver la forma en la que piensa esa persona. A lo que Karl Marx básicamente en este texto dice que no es así, ya que dice que no son las ideas que determinan la vida, sino la vida social y económica las que determinan las ideas. Por eso cada clase social produce su propia forma de pensamiento. O sea, básicamente que no tiene nada que ver, no que no tenga nada que ver, sino que no solo es la conciencia la que percibe la realidad de manera falsa, sino que este también la vida económica determina las ideas de cómo piensa esa persona, porque por ejemplo, si eres de una baja clase social, pues nada más vas a estar pensando en, no sé, en diferentes ideas, en lo que vas a comer ese día, en tu ideología, en lo que es el bueno, qué es lo malo, cosas que por ejemplo la clase alta pues debe de pensar muy diferente, porque ellos no tienen que pensar en qué comerán ese día, ellos piensan más bien en qué harán el mes que viene, la semana que viene, cualquier cosa. Entonces, en este primer punto, Marx básicamente critica, por así decirlo, la manera en la que los otros autores ven la forma de ideología, por así decirlo. Después viene la ideología y ocultamiento de intereses de clase. En este punto explica que las sociedades divididas en clases, las ideas dominantes, son las que la clase que denomina materialmente la crítica a la ideología de Marx tenía que ver con la forma errónea como la trataba de entender y explicar la realidad. Esto es básicamente pues lo que acabo de decir, como en esta parte, esta que es como el punto 2 por así decirlo, del texto, se habla más de la crítica a la ideología. Ahí tuve unos errores ortográficos que los estoy viendo. Este, de cómo, pues es, sí, básicamente de cómo se trataba de entender y explicar la realidad, ya que literalmente ellos en este segundo punto explica cómo, antes, o estos diferentes autores también, decían exclusivamente que las ideas, que la ideología, sí, no tenía nada que ver con los intereses de clase, que es lo que aquí menciona Marx. Básicamente que, como lo acababa casi de decir, como en el punto número uno, este, que no tenía nada que ver la conciencia, este, o sea, la conciencia y la ideología, pues, no sé si me voy a entender. Aquí Marx dice que se tiene que tratar de entender, como lo dije arriba, ay, perdón, debido a las relaciones materiales, ya que pues estas se explica ahí en el texto que las realidades, Marx piensa que las realidades materiales son básicamente las que pues van a determinar todo, tu forma de pensar, tu ideología, cómo piensas tú, cómo piensa el otro, cómo piensa el que tiene menos dinero, cómo piensa el que tiene más. Y básicamente nos dice que tienes que entender, aparte de su pensamiento, por así decirlo, lo que modifica mucho esto es su clase social. Después, en el tercer punto de este texto, decía que la ideología en sentido sociológico básicamente nos dice que comprender que nuestras ideas están condicionadas por la estructura social permite generar una conciencia más realista y transformadora. Sí, básicamente nos dice que
las ideales condicionadas de la estructura, este, nos permitirían como generar más conciencia, o sea, de que no comprender como si fueran las ideas. Siento que lo he repetido varias veces, pero no comprender nada más por la idea o la forma de pensar, sino también viendo las clases sociales, las otras cosas que puedan afectar la forma de ver una persona. Y aparte en este punto me gustó esto de que dice, porque tomó muy en cuenta de que en esos tiempos había una lucha económica que consistía en el enfrentamiento directo entre los poseedores y la fuerza de trabajo, que es el proletariado, y los dueños y los medios de producción, los capitalistas. Básicamente porque aquí dice que los capitalistas mencionan en el texto que pues ellos querían, por así decirlo, modificar la ideología del proletariado, ya que para que ellos son los que dan la fuerza de trabajo, entonces para que ellos, por así decirlo, ayuden más a cualquier cosa, a su trabajo, no sé cómo explicarlo, y que, y que se quejen menos, por así decirlo, intentar meterse como en su ideología, en su forma de pensar, para que varias cosas que estaban, bueno, mal o para sobreexplotarlos más que nada. Entonces por eso esto me gustó mucho de que había como esa lucha de clases. Luego, para Marx, la ideología no es simplemente un conjunto de ideas equivocadas o mentiras, sino un reflejo de condiciones materiales de una sociedad. Eso básicamente ya lo expliqué. Y cada época histórica tiene una forma particular de pensar que surge de su modo de producción. Las ideas, las creencias, las concepciones del mundo no nacen de la nada, surgen de las relaciones económicas y sociales que vive la gente. Esto es básicamente, pues, de que lo explican en el texto que cada época histórica, por ejemplo, en, no sé, 1500, pues no van a tener la ideología o las creencias que tenemos, por ejemplo, hoy en día o hace 100 años. Con el tiempo, básicamente, pues vas cambiando, van surgiendo nuevas historias, nuevas ideologías, nuevas formas de pensar, entonces con las cuales se van dejando atrás como el modo viejo, por así decirlo, de ver las cosas y se va generando pues, nuevas ideologías y nueva manera en la que vive la gente. Por ejemplo, las relaciones económicas, antes pues no había dinero, entonces era el trueque y pues cosas por el estilo de tenían que producir para generar este trueque y esta mercancía para poder intercambiar mercancía porque si no había moneda de cambio más que ese. Después, la ideología cumple una función fundamental, mantener el orden existente, presenta como naturales y justas las relaciones que en realidad son producto de la historia, especialmente las relaciones de dominación entre clases. Por ejemplo, el capitalismo, la ideología, nace de personas que vean la desigualdad como algo normal e inhabitable. Esto básicamente es que, por así decirlo, lo toman como que la ideología o la forma en que la que piensa la gente sirve para mantener el orden, ya que por así decirlo, no, bueno, es que sí pelean porque dependiendo de tu ideología puedes llegar a tener choques con otra persona, pero es una manera de pensar y estar como tranquilo, tener eso todo siempre en la mente, o así lo tomé yo, y no tener que estar como chocando todo el tiempo. Este, Después, Marx utiliza hablar de infraestructura y superestructura. Bajo ese esquema y según interpretación, esto literalmente lo copié el texto. Este, Bajo ese esquema y según una interpretación vulgar de ella, la realidad social sería como un edificio en el que la infraestructura corresponde a lo económico y la superestructura a las instancias, ideológicas, como el derecho, la moral, la filosofía, la religión, etcétera, y políticas como el derecho, el Estado, etcétera. Esto básicamente quiere decir que aquí lo explican como que la infraestructura es como sí, como la base de lo que parte todo, básicamente lo plantan como la economía, eh, porque es como de lo que parte todo lo demás, como si la economía no pudiera, como si en la economía no pudiera haber nada, básicamente, y de gracias a esa va saliendo la superestructura
que ya viene siendo, como dice, la forma de pensar, como aquí dice la filosofía, la religión, ya entonces todo surge de la economía, de, pues sí, de todo lo que tenga que ver con la economía, de tu modo de producción, todo eso, y eso va a dar pie a la forma de pensar, así en efecto, así lo planta Marx. Después dice que la ideología no es solo manipulación, es parte inevitable de cómo las personas dan sentido a su vida social. No podemos vivir sin ideologías porque todos interpretamos la realidad desde nuestra posición en la sociedad. Pues esto creo que ya se sabe, ya que la ideología más que nada la suelen usar como manipulación, no sé, como propaganda mala en las guerras o algo así. Entonces ahí sí suele ser manipulación. Pero por ejemplo, la forma en la que yo tengo de ver la vida, de ver los lazos económicos, cómo formo lazos sociales, cómo todo esto, este, pues no me lo puso nadie directamente de la manipulación, sino básicamente por mis relaciones sociales con mi familia y todos ellos, mis hermanos, pues sí, básicamente esto es lo que da a entender en este punto. Y después dice, básicamente la idea central es que la ideología es una forma de conciencia social que expresa intereses de los de las clases dominantes, pero también puede ser un punto de partida para desarrollar conciencia crítica y transformadora. Esto básicamente por lo que decía arriba de cómo los que tenían los medios de producción, por así decirlo, buscaban, al tener ellos pues el dinero ahora sí, pues cómo ellos buscaban meterse en la conciencia del proletariado, de manipularlos, así como es hoy en día, básicamente, como los que tienen el poder buscan hacerte cambiar de opinión en cosas, como a veces hasta en la misma política, no sé, es ese mismo tema. Y pues yo creo una muy buena imagen es esa que se ve ahí, como nosotros, por así decirlo, como proletariado y no estando en el poder, básicamente somos como unas marionetas, somos unos títeres movidos por los que tienen poder, ya que ellos teniendo poder pues pueden manipular sus cosas a su antojo y intentar modificar nuestra forma de pensar en las cosas. Después viene la parte 2, fortaleza del planteamiento. La profundidad social. Marx logra mostrar que las ideas no flotan en el aire, sino que están ligadas a las condiciones materiales de la vida. Esto da una explicación más completa de cómo ve él el pensamiento humano. Esto básicamente pues es que Marx aterriza muy bien las ideas y de cómo no se quedan flotando o algo así, como lo dice aquí, sino las aterriza muy bien, aunque más que nada en lo económico, casi no se centra en otras cosas más que en la economía. Después el carácter crítico. Su análisis permite descubrir cómo las creencias y valores que parecen naturales en realidad son productos de relaciones de poder y de cómo altos mandos mueven fichas como un juego para su conveniencia. Pues esto básicamente es como lo acabo de explicar, cómo nos hace descubrir las creencias o cómo, sí, pues sí, las creencias que tiene de cómo nos ven los altos mandos o así, de cómo nos manipulan, de la ideología que buscan que tengamos, de cómo ellos quieren, este, tenernos trabajando pero pagándonos menos y así, explotándonos básicamente. Bueno, en este caso también hay diferentes casos. Luego también el potencial al cambio. Al mismo tiempo, la teoría de la ideología da herramientas para cuestionar el orden existente y promover la transformación social en las sociedades. Aquí en el texto mencionaba esto básicamente porque no se derrotaba, por así decirlo, a que así iba a ser siempre, sino que también daba como esa esperanza de que esto podía dar pie a que por así decirlo, en este caso, como lo estoy explicando, el proletariado, que no se deje, por así decirlo, influenciar o manipular de los altos mandos. Y regresando, por ejemplo, a esta imagen, ok, no se ve el mouse, pero en esta imagen, esos hilos que se ven moviendo pues al monito, como cortarlos y ser más críticos. Básicamente, pues eso es lo que
plantea como un que todavía no puede ser así, aunque en mi punto de vista, por ejemplo, yo creo que la gente que no tiene mucho acceso a información o algo así, pues siempre va a estar muy sujeta a esa ideología que tengan y a cómo ellos sí los pueden mover como unos títeres porque no pueden tener pensamiento crítico ya que están pensando en qué van a comer, de qué van a vivir mañana, qué van sus hijos, todo. Hay muchas cosas que no les permitirían pensar de que no, pues lo que está pasando está mal y no tiene por qué ser así. O cuando trabajan 12 horas y no les pagan casi nada, llegan tan cansados que ni siquiera se ponen a criticar de que, oye, esto no tendría por qué ser así. Entonces, básicamente, esto es como el potencial al cambio, de que podemos cambiar esa ideología de que no estamos como cerrados. Eso sí lo creo yo, eso también estoy concuerdo con él. No estamos cerrados a poder cambiar esa ideología que tenemos de pues de no hacer nada, básicamente. Ahorita mismo puedo dar un ejemplo de las becas Benito Juárez y así, de cómo antes decían que los jóvenes eran revolucionarios y ahorita no lo están siendo. Yo, bueno, yo así pienso, por tanta beca, por tanto dinero que les dan, pues no les conviene, por así decirlo, ser revolucionarios porque les están dando dinero. Entonces, eso, así veo yo este punto. Luego las debilidades del planteamiento, el determinismo. Ya sé lo que es el determinismo, profe, ya lo leí. En algunos puntos parece que Marx da demasiado peso a la economía, como si las ideas solo fueran un reflejo pasivo de la base material de esta misma, sin autonomía propia o que se pueden despegar de ella. Aquí viene. Para Marx, el determinismo básicamente son las condiciones de una sociedad que que estas mismas van a determinar el desarrollo social, político y cultural. Básicamente que depende de en dónde vivas o algo así, si estás en tu clase social o algo así. Sí, no, no algo así, así. Dependiendo de tu clase social, vas a ver, vas a progresar, por así decirlo, vas a ver más desarrollo en tu vida social, en lo político y en lo cultural. Porque, por ejemplo, no es lo mismo vivir, por ejemplo, aquí en Morelia, Michoacán, que vivir en España, ¿no? En Barcelona, España. Entonces eso básicamente, nacer aquí ya te está como determinando el desarrollo que vas a tener en tu vida, cómo vas a crecer culturalmente, qué tanta economía puedes crear, llegar a generar. Y básicamente son condiciones que tienes desde que naces, o así lo veo yo. Y básicamente eso es el determinismo. Después la falta de desarrollo psicológico y cultural. Marx no profundiza mucho en cómo las personas interiorizan la ideología o cómo es para ellos vivirla o sentirla. Pues básicamente este fue un resultado que me dijo la IA. Así como la crítica de no, que no te apodere tanto la IA. Y sí, básicamente, pues Marx, como dice aquí, no profundiza mucho en cómo las personas ven la ideología o cómo es para ellos vivirla, cómo es para la gente que tiene una ideología muy arraigada no poder abrirse, no menciona casi nada de eso. De como por ejemplo, no sé, nosotros tuvimos un profe, lo digo como si estuviéramos con mis compañeros, pero teníamos un profe con la ideología del partido Morena muy arraigada y nada ni nadie las podía quitar, por así decirlo. Entonces, no, pues ahí en eso casi no lo tengo, ese tema casi no lo tocan en este texto. No sé por qué me extendí tanto, creo que eso estaba hasta de más. Y después la parte 3, la aplicación contemporánea. El concepto marxista de ideología sigue siendo muy útil hoy para aprender fenómenos actuales como la polarización política y los discursos en redes sociales. Esto básicamente porque a veces a través de las redes sociales, de los discursos estos de, no sé, te venden muchos discursos, además también la publicidad engañosa, yo creo que perfectamente puede hablar en lo de la ideología, ya que muchas personas, como aquí lo dice, no lo había leído. A ver, lo voy a leer. En la actualidad, muchas personas reproducen mensajes que defienden intereses económicos o políticos sin darse cuenta. Por ejemplo, las ideas como el pobre es pobre porque no trabaja lo suficiente, que en realidad en México es el pobre es pobre porque quiere, o si te esfuerzas siempre triunfarás. Son formas modernas de falsa conciencia porque ignoran las desigualdades estructurales.
Esto sí, básicamente es lo que mucha gente comparte, lo que mucha gente ve o lo que mucha gente piensa en su ideología, de que básicamente el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja, no sé, son cosas que no se ponen a pensar de que ellos no tienen las mismas herramientas, no tienen la misma economía, no tienen las mismas, sobre todo, oportunidades, ya que varios de ellos, este, sí, pues sobre todo no tienen la economía para tener esas oportunidades que a veces se necesitan. A veces no tienen ni siquiera para poder trasladarse a la escuela, aunque sea gratis, cosas de estas. Este, y esto, por ejemplo, es mucho a gente que tiene esa ideología en redes sociales, en cualquier lado, que se les hace falta fácil compartir y ahí ya estás provocando, por así decirlo, como una bolita de nieve, o así lo veo yo, como de falsa conciencia, como lo dice aquí, porque están ignorando muchas cosas, no están ignorando en dónde nacieron, cuántas oportunidades tienen, si tiene padres incluso, no están ignorando un montón de cosas. Después viene, también se puede ver la ideología del consumo y del éxito personal, que hace crecer que la felicidad depende solo del esfuerzo individual y no de las condiciones colectivas. Esas creencias mantienen el sistema capitalista funcionando del mismo modo que la ideología en el tiempo de Marx legitima el poder de la burguesía. Básicamente nos dicen que pues los mismos choros de que el éxito personal es la felicidad, cosas así, cuando muchas veces no. Literalmente, eso es como un discurso que nos venden del éxito personal, de que tienes que hacer más y trabajar más. Eso es como una ideología que nos van metiendo para ser feliz. Tienes que trabajar y hacer más cosas para ser feliz. Tienes que hacer muchas cosas para ser feliz. No sé, cualquier cosa. Cuando nada que ver, por ejemplo, mucha gente que no tiene buen nivel económico es feliz nada más estando con su familia, pasando el rato. Eh, ¿Cómo puedes ser feliz sin estos discursos, sin estas ideologías que intentan meterte las clases económicas altas? Aunque muchas veces no es así. Lamentablemente sí hay gente que pues sí se deja llevar por esos mensajes. Después dice, sin embargo, también hay ideologías críticas y emancipadoras, como las que promueven la justicia social, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente. Estas corrientes buscan cuestionar los valores dominantes y construir una conciencia más colectiva y solidaria. Pues estas básicamente son formas de pensar también que tiene la gente como para que haya más igualdad en el mundo, que se promueva, por aquí dice la igualdad de género, y estas son ideologías principales. Esta ideología sobre todo es principalmente de las mujeres, este, que tiene que ver con la igualdad de género, que todos seamos iguales. Entonces también hay ideologías buenas, por así decirlo, no solo malas. Como conclusión, Marx nos muestra que la ideología no es solo un engaño, sino una forma inevitable de conciencia social. A través de ella, las personas entienden y justifican su mundo, pero también al comprender su origen y función, podemos usar la ideología como una herramienta para despertar la conciencia crítica y transformar la realidad. Pues esto básicamente es como un resumen de todo lo que trata el texto y de mi exposición. No sé por qué las imágenes se ven tan borrosas, según yo se veían mejor, pero bueno. Este, sí, sino nos dice que básicamente la forma de ver la ideología no tiene que ser, por así decirlo, siempre mala o buena. Simplemente es ideología. Como en el principio de la exposición, bueno, y del texto también, criticaba la forma de que las personas solo veían la manera de pensar y no veían, por ejemplo, lo económico, que es lo que más se centra básicamente. Y de cómo a través de esta ideología, pues las personas entienden su mundo. A través, por ejemplo, una persona pobre va a entender el mundo muy diferente a una persona rica. Y ya, básicamente considero que eso sería todo. Listo, profe. Y creo que esta imagen, por ejemplo, de aquí refleja todo muy bien. Como, pues, si nos viéramos todos como iguales, creo que no habría manipulación en la ideología y no habría discursos malos de esta. Y listo. Ese es mi cierre.